El Imperio Otomano fue una de las entidades políticas más extensas y duraderas de la historia del mundo islámico, con una influencia decisiva en Europa del Este, Asia Occidental y el norte de África. Su origen se encuentra en la península de Anatolia, donde las tribus túrquicas, tras la desintegración del sultanato de Rum y el debilitamiento del califato abasí, comenzaron a consolidar poder local. A fines del siglo XIII, uno de estos líderes, Osman I, estableció una base política que sería la fundación del imperio. Desde Anatolia, los otomanos expandieron progresivamente su territorio a través de campañas militares y alianzas estratégicas, logrando capturar importantes centros urbanos y rutas comerciales. La conquista de Constantinopla en 1453 marcó un punto de inflexión, consolidando a los otomanos como una potencia imperial. Esta ciudad, que pasó a llamarse Estambul, se convirtió en la capital del imperio y en un centro político, administrativo y religioso de primer orden. Desde allí, los sultanes otomanos proyectaron su poder sobre vastas regiones. En el ámbito europeo, llegaron a dominar los Balcanes, incluyendo territorios actuales de Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Bosnia y Hungría. En Asia, controlaron Mesopotamia, partes de la península arábiga, Siria y Palestina. En África se extendieron por Egipto, Libia, Túnez y partes del Magreb. El Imperio Otomano fue una estructura política altamente centralizada, aunque permitía cierta autonomía local a través de sistemas administrativos como el Millet, que reconocía comunidades religiosas con sus propias leyes internas bajo la autoridad general del sultán. La administración imperial se sostenía sobre una élite militar y burocrática, muchas veces formada por esclavos convertidos al Islam y educados en instituciones del Estado, como el sistema Devshirme. A través de esta estructura, los otomanos pudieron mantener el control sobre una población multiétnica y multirreligiosa. Durante los siglos XVI y XVII, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y poder político bajo sultanes como Solimán el Magnífico. Sin embargo, a partir del siglo XVIII comenzó un proceso de declive progresivo debido a factores internos y externos. Entre los internos se encuentran las luchas de poder, la corrupción administrativa y la dificultad para modernizar el aparato militar. En cuanto a los factores externos, las derrotas frente a potencias europeas como Rusia y Austria, junto con el avance de intereses coloniales en Asia y África, fueron determinantes en la pérdida de influencia otomana. En el siglo XIX, el imperio se vio forzado a emprender reformas modernizadoras conocidas como Tanzimat, que buscaban centralizar el poder, profesionalizar el ejército y establecer sistemas legales y administrativos de estilo europeo. No obstante, estos esfuerzos no lograron frenar el deterioro interno ni las presiones nacionalistas que surgían en diversas regiones. La participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, del lado de las potencias centrales, condujo a su derrota y posterior desmantelamiento. Tras el conflicto, las potencias aliadas ocuparon gran parte del territorio otomano y en 1923 se proclamó la República de Turquía sobre las ruinas del imperio, poniendo fin a más de 6 siglos de dominio otomano en la región. A lo largo de su existencia, el Imperio Otomano desarrolló un sistema de gobierno que combinaba elementos islámicos tradicionales con prácticas de administración heredadas de imperios anteriores, como el bizantino y el persa. El sultán era la figura central de autoridad, ejerciendo funciones tanto políticas como religiosas. A partir de la conquista de Egipto en 1517, los sultanes otomanos también asumieron el título de califa del Islam, reforzando su legitimidad entre las poblaciones musulmanas bajo su dominio.
Esta combinación de poder secular y religioso consolidó la imagen del imperio como defensor del Islam suní frente a potencias cristianas y chiítas, como el imperio safávida en Persia. La estructura territorial del imperio estaba organizada en provincias, gobernadas por funcionarios que respondían directamente al centro imperial. Cada provincia contaba con un sistema de recaudación fiscal y administración local adaptado a las condiciones de la región. En muchas zonas, especialmente en los Balcanes y en el Levante, el imperio permitió cierto grado de autonomía cultural y religiosa, siempre que las comunidades locales reconocieran la autoridad del sultán y cumplieran con sus obligaciones fiscales. Esta flexibilidad contribuyó a la estabilidad del imperio durante varios siglos, aunque también generó tensiones cuando surgieron movimientos nacionalistas. Desde el punto de vista económico, el Imperio Otomano se sustentó en gran medida en el control de rutas comerciales terrestres entre Europa y Asia. Las ciudades otomanas funcionaron como centros de intercambio entre mercancías provenientes de la India, China, Europa y África. Sin embargo, con el auge de las rutas marítimas controladas por potencias europeas como Portugal, España y más tarde Inglaterra y los Países Bajos, el imperio fue perdiendo progresivamente su centralidad económica. La disminución de ingresos fiscales y la dependencia creciente de préstamos europeos agravaron la vulnerabilidad económica del Estado otomano a partir del siglo XVIII. Durante la Edad Moderna, el imperio también enfrentó numerosos conflictos con potencias cristianas de Europa. Las guerras con Austria, Rusia y Venecia fueron frecuentes, con avances y retrocesos en distintas fronteras. La derrota en la batalla de Lepanto en 1571 marcó un freno simbólico a la supremacía naval otomana en el Mediterráneo, aunque el imperio conservó su influencia en la región durante varias décadas más. Las campañas militares en Europa, como el sitio de Viena en 1683, marcaron el límite de la expansión otomana en el continente. La creciente presión de movimientos independentistas en los Balcanes, junto con el debilitamiento de la autoridad central, aceleró el proceso de fragmentación del imperio en el siglo XIX. Grecia logró su independencia en 1830, seguida por otras regiones como Serbia, Rumanía y Bulgaria. Las potencias europeas intervinieron frecuentemente en los asuntos internos del imperio, justificando su presencia bajo el argumento de proteger a minorías cristianas o garantizar el equilibrio de poder en Europa. Esta situación convirtió al Imperio Otomano en lo que fue denominado el hombre enfermo de Europa. Al inicio del siglo XX, el movimiento de los jóvenes turcos intentó revitalizar el imperio mediante una serie de reformas constitucionales y administrativas. No obstante, las tensiones étnicas y la oposición a la centralización del poder derivaron en conflictos internos y represiones violentas, como el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial. La derrota en la guerra, la ocupación aliada de Estambul y Anatolia y el surgimiento del movimiento nacionalista turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk marcaron el final definitivo del imperio. La firma del Tratado de Sèvres en 1920 propuso el desmembramiento total del Imperio Otomano, lo cual provocó resistencia entre los nacionalistas turcos. Tras una guerra de independencia, se abolió el sultanato en 1922 y el califato en 1924. Así, el legado otomano se transformó en el contexto de la modernización de Turquía, mientras que las antiguas provincias otomanas quedaron bajo control directo o indirecto de potencias coloniales europeas, dando lugar a nuevos estados-nación que aún hoy conservan huellas profundas del periodo otomano en su organización territorial, jurídica y cultural. El mandato británico en Palestina fue una administración colonial establecida por el Reino Unido tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.
La región de Palestina, que había formado parte del dominio otomano durante siglos, fue ocupada por las fuerzas británicas durante la guerra y su destino quedó sujeto a negociaciones internacionales. En el marco de los acuerdos alcanzados por las potencias aliadas, y en particular bajo la estructura del sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, se decidió que el Reino Unido administraría Palestina como un territorio bajo tutela, con el objetivo formal de prepararlo para una futura independencia. El mandato fue oficialmente aprobado por la Sociedad de Naciones en 1922, aunque los británicos ya ejercían control militar desde 1917, cuando tomaron Jerusalén. Este mandato otorgaba al Reino Unido amplias facultades administrativas, incluyendo el mantenimiento del orden público, el desarrollo económico y social del territorio y la supervisión de la inmigración. Un aspecto clave del mandato era su compromiso con la Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Este compromiso fue incorporado al texto del mandato, generando tensiones desde su inicio entre las comunidades árabe, palestina y judía. La población árabe local, mayoritaria en la región, se opuso desde el principio a las implicaciones del mandato, interpretando el apoyo británico al proyecto sionista como una amenaza directa a su predominio demográfico, político y territorial. A lo largo de los años 20 y 30, la inmigración judía aumentó significativamente, favorecida por las políticas del movimiento sionista y por la situación de creciente antisemitismo en Europa. Este flujo migratorio, junto con la adquisición de tierras por organizaciones judías, intensificó los conflictos con la población árabe, que veía en estos cambios un intento de despojo y desplazamiento. Durante la administración británica se produjeron varios episodios de violencia entre árabes y judíos, así como enfrentamientos entre ambas comunidades y las autoridades británicas. Los disturbios de 1920 y 1921, la masacre de Hebrón en 1929 y especialmente la Gran Revuelta Árabe entre 1936 y 1939, reflejaron el profundo descontento árabe ante la falta de representación política, la inmigración judía y el control británico. La respuesta británica a estos conflictos fue la represión militar y la introducción de restricciones tanto al acceso a la tierra como a la inmigración, lo que a su vez provocó tensiones con el movimiento sionista. En un intento por estabilizar la situación, el gobierno británico emitió varios libros blancos, documentos de política oficial que redefinían su posición respecto a la inmigración y el futuro político de Palestina. El Libro Blanco de 1939, por ejemplo, proponía limitar severamente la inmigración judía y avanzar hacia la creación de un Estado binacional en el que judíos y árabes compartieran el poder. Esta propuesta fue rechazada por ambas partes. Los líderes árabes no confiaban en la implementación efectiva de las restricciones y los líderes sionistas la vieron como una traición en un momento en que el antisemitismo en Europa alcanzaba niveles críticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Palestina permaneció bajo control británico, pero los conflictos no cesaron. Después del Holocausto, la presión internacional para permitir una mayor inmigración judía aumentó. Las autoridades británicas, sin embargo, mantuvieron sus restricciones, lo que llevó a una intensificación de la resistencia judía, tanto pacífica como armada. Grupos como el Irgun y Lehi llevaron a cabo ataques contra objetivos británicos, buscando forzar el fin del mandato y la creación de un Estado judío. Al finalizar la guerra, el Reino Unido
ya no estaba en condiciones de mantener su presencia colonial en Palestina. Las tensiones intercomunitarias y el deterioro de la autoridad británica convirtieron la región en un foco de inestabilidad. Incapaz de encontrar una solución política viable, el gobierno británico decidió remitir la cuestión palestina a las Naciones Unidas, sucesora de la Sociedad de Naciones. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición que proponía la creación de dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Este plan fue aceptado por el liderazgo sionista, pero rechazado por los líderes árabes. El conflicto armado estalló poco después y en 1948, tras la retirada británica, se proclamó el Estado de Israel. El fin del mandato británico en Palestina marcó el inicio de una nueva etapa de conflicto prolongado en la región, cuyas consecuencias geopolíticas siguen siendo relevantes hasta la actualidad. La Declaración Balfour fue un documento emitido el 2 de noviembre de 1917 por el gobierno del Reino Unido, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, dirigido a Lord Rothschild, un influyente miembro de la comunidad judía británica. En esta carta, firmada por el entonces secretario de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, con la condición de que no se perjudicaran los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en la región. Aunque su formulación era ambigua y su implementación no estaba claramente definida, la declaración tuvo un profundo impacto político, diplomático y migratorio. En ese momento, Palestina formaba parte del Imperio Otomano, pero ya se encontraba bajo presión militar británica. La Declaración Balfour fue parte de una estrategia más amplia del Reino Unido para asegurar el apoyo judío internacional, especialmente en Estados Unidos y Rusia durante la guerra. Fue también el resultado de la creciente influencia del movimiento sionista, que desde finales del siglo XIX abogaba por el retorno del pueblo judío a lo que consideraba su tierra histórica. La declaración legitimó internacionalmente, por primera vez, las aspiraciones sionistas y proporcionó una base legal y política para futuras acciones. Con la caída del Imperio Otomano al final de la guerra, Palestina quedó bajo control militar británico y luego fue convertida en un territorio administrado bajo el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. El mandato británico para Palestina, aprobado en 1922, incorporó oficialmente el contenido de la Declaración Balfour, comprometiendo a la administración británica a facilitar el establecimiento del hogar nacional judío. Esto incluyó el fomento de la inmigración judía y la adquisición de tierras por parte de organizaciones sionistas. Durante la década de 1920, comenzó un aumento constante en la migración judía hacia Palestina. Esta migración fue promovida por el movimiento sionista con apoyo logístico y financiero de diversas comunidades judías en Europa y América. Los migrantes, en su mayoría provenientes de Europa del Este, establecieron comunidades agrícolas, kibutzim, y cooperativas económicas. También se fundaron nuevas ciudades, como Tel Aviv, y se desarrollaron instituciones sociales, educativas y políticas autónomas. A medida que el número de inmigrantes judíos aumentaba, también crecían las tensiones con la población árabe local. Los árabes palestinos, que constituían la mayoría demográfica en el territorio, percibían la Declaración Balfour y sus consecuencias como una amenaza directa a su identidad nacional, a su acceso a la tierra y a su participación en los asuntos políticos del país. Las protestas contra la inmigración y la administración británica se intensificaron,
y se registraron disturbios, enfrentamientos y violencia intercomunitaria en varias ocasiones a lo largo del período del mandato. La política británica respecto a la inmigración judía fue oscilante y respondió a la evolución de la situación política local e internacional. En algunos momentos, el Reino Unido promovió activamente la inmigración judía, mientras que en otros, especialmente tras la Gran Revuelta Árabe de 1936-1939, impuso restricciones significativas a la entrada de nuevos inmigrantes. A pesar de estas limitaciones, la inmigración judía continuó, legal o clandestinamente, especialmente durante y después del ascenso del nazismo en Alemania, cuando miles de judíos buscaban refugio frente a la persecución. El impacto de la Declaración Balfour sobre la migración judía fue por lo tanto considerable. Estableció una legitimación internacional para el proyecto sionista, facilitó el respaldo británico a la instalación de comunidades judías en Palestina y marcó el inicio de una transformación demográfica que alteró profundamente la estructura de la sociedad palestina. Esta transformación estuvo acompañada por un proceso de nacionalización del conflicto, en el que tanto judíos como árabes comenzaron a desarrollar visiones contrapuestas e incompatibles sobre el futuro político del territorio. Al final del mandato británico, en 1948, la migración judía había contribuido al establecimiento de una infraestructura social, económica y política suficiente para permitir la proclamación del Estado de Israel. Al mismo tiempo, el resentimiento generado por la Declaración Balfour y sus consecuencias se convirtió en un elemento central del nacionalismo árabe palestino, cuyas implicaciones se extenderían por décadas en los conflictos subsiguientes en la región. La Declaración Balfour, aunque breve en su redacción, tuvo así un papel fundamental en la configuración del conflicto entre árabes y judíos en Palestina y en el desarrollo del proceso migratorio judío hacia la región durante la primera mitad del siglo XX. Durante las décadas de 1920 y 1930, el mandato británico en Palestina fue escenario de crecientes tensiones entre las comunidades judía y árabe, derivadas en gran medida de factores políticos, demográficos, económicos y territoriales. La base de estas tensiones se encontraba en las consecuencias directas de la implementación de la Declaración Balfour y en la interpretación opuesta que judíos y árabes hacían de los objetivos del mandato. Mientras el movimiento sionista consideraba el mandato como una herramienta legítima para avanzar hacia el establecimiento de un hogar nacional judío, la población árabe lo percibía como una imposición colonial que favorecía a una minoría extranjera en detrimento de sus propios derechos y aspiraciones nacionales. La inmigración judía aumentó significativamente durante estos años. Las oleadas migratorias, conocidas como aliyot, trajeron a Palestina a decenas de miles de judíos procedentes de Europa Oriental y Central, muchos de ellos impulsados por el antisemitismo y la inestabilidad política en sus países de origen. Este crecimiento demográfico provocó preocupación en la comunidad árabe, que temía perder su predominio en la región. Además de los cambios poblacionales, la adquisición de tierras por instituciones sionistas, como el Fondo Nacional Judío, contribuyó a aumentar el malestar árabe, ya que muchas veces implicaba el desplazamiento de arrendatarios árabes o la alteración de los patrones tradicionales de tenencia de la tierra. En el plano económico, las tensiones se agravaron por la creación de estructuras laborales separadas. Los sindicatos judíos, agrupados en la Histadrut, promovían la contratación exclusiva de trabajadores judíos, lo que excluía a los árabes de muchos sectores emergentes de la economía. Esta política del trabajo hebreo reforzó el sentimiento de marginación económica en la población árabe,
al mismo tiempo que se consolidaba una economía paralela judía con sus propias instituciones financieras, educativas y sanitarias. Así, mientras la comunidad judía avanzaba en la creación de una infraestructura autónoma, los árabes palestinos carecían de un desarrollo institucional comparable y dependían en mayor medida de la administración británica, la cual era percibida como parcial y poco receptiva a sus demandas. Los conflictos violentos comenzaron a manifestarse de manera más intensa en 1920 y 1921, con enfrentamientos en Jerusalén y Jaffa. Estos disturbios marcaron el inicio de una dinámica conflictiva que se repetirá en años posteriores. En 1929 se produjo uno de los episodios más graves, con la masacre de Hebrón, donde decenas de judíos fueron asesinados por árabes en un contexto de agitación religiosa relacionada con el acceso a lugares sagrados. Estos hechos profundizaron la desconfianza mutua y llevaron a un incremento en la organización paramilitar de ambos lados. La comunidad judía reforzó la Haganá, su fuerza de defensa, mientras que en el lado árabe comenzaron a surgir redes de resistencia más estructuradas. La situación alcanzó su punto crítico entre 1936 y 1939, con la Gran Revuelta Árabe, un levantamiento contra la administración británica y la inmigración judía. La revuelta combinó huelgas generales, boicots y acciones armadas, y fue reprimida con severidad por las fuerzas británicas, que contaron en ocasiones con apoyo logístico del sector sionista. Durante este conflicto, la dirigencia política árabe-palestina fue duramente afectada por la represión, el exilio de sus líderes y la división interna. Al mismo tiempo, el movimiento sionista continuó fortaleciendo sus instituciones y preparando el camino hacia un proyecto estatal más definido. En respuesta a la revuelta, el gobierno británico publicó el Libro Blanco de 1939, que proponía limitar la inmigración judía y la venta de tierras a judíos, además de sugerir la creación de un Estado binacional en un plazo de 10 años. Esta propuesta fue rechazada por el movimiento sionista, especialmente en un momento en que las persecuciones antisemitas en Europa se intensificaban. Para los árabes palestinos, la oferta no satisfacía sus demandas de independencia inmediata y fin de la migración judía. Así, el documento no logró resolver las tensiones, sino que reflejó la incapacidad británica para encontrar una solución aceptable para ambas partes. En síntesis, las décadas de 1920 y 1930 en Palestina estuvieron marcadas por un conflicto estructural entre dos comunidades con proyectos nacionales excluyentes. La política británica, ambigua y a menudo contradictoria, no consiguió mediar eficazmente entre ambas partes. Las transformaciones demográficas, la competencia por la tierra y el empleo, las diferencias en el desarrollo institucional y las tensiones religiosas contribuyeron a un proceso de polarización creciente, cuyos efectos sentaron las bases para el conflicto abierto que estallaría con el fin del mandato y la creación del Estado de Israel. En 1947, la cuestión del futuro político de Palestina fue transferida a la Organización de las Naciones Unidas ante la incapacidad del Reino Unido de gestionar el conflicto creciente entre las comunidades judía y árabe bajo su mandato. La situación en el territorio se había vuelto insostenible debido al aumento de la violencia, al deterioro de la autoridad británica y al flujo continuo de inmigrantes judíos que huían de la persecución en Europa, especialmente tras el Holocausto. En este contexto, la ONU creó el Comité Especial para Palestina, que tuvo la tarea de estudiar la situación y proponer una solución política viable. El comité elaboró un informe que contenía dos propuestas principales. La recomendación que obtuvo el respaldo mayoritario fue
la de dividir el territorio del mandato en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, con un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén que quedaría bajo administración de la ONU debido a su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. Esta propuesta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 181, el 29 de noviembre de 1947. El plan de partición asignaba al Estado judío una porción del territorio que incluía la mayor parte del litoral mediterráneo, parte del norte y del sur del país y una franja interior. El Estado árabe comprendería la región montañosa central, la franja costera sur y la zona noreste del territorio. Jerusalén y sus alrededores serían separados de ambos estados y gestionados de forma internacionalizada. La propuesta también contemplaba una unión económica entre ambos estados para coordinar infraestructuras, comercio y servicios esenciales. La resolución fue recibida con posiciones opuestas por las partes implicadas. La dirigencia del movimiento sionista aceptó el plan como un paso hacia la materialización del proyecto estatal, a pesar de que Jerusalén quedara fuera del control directo judío y que los límites territoriales fueran considerados insuficientes por algunos sectores. Por otro lado, los representantes árabes palestinos y los estados árabes rechazaron categóricamente la partición al considerar ilegítimo el establecimiento de un Estado judío en un territorio donde la población árabe era mayoritaria y donde el proceso de inmigración había sido impuesto sin su consentimiento. Tras la aprobación de la resolución, estallaron enfrentamientos armados entre milicias judías y árabes en el territorio palestino. Estos choques marcaron el inicio de una guerra civil no declarada dentro del mandato, que se intensificó a medida que se acercaba la fecha prevista para la retirada británica. Durante este periodo se produjeron ataques contra poblaciones civiles, desplazamientos forzados y masacres que afectaron a ambas comunidades. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara oficialmente el mandato británico, los líderes judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel, conforme a los límites propuestos en el plan de partición. Inmediatamente después, las Fuerzas Armadas de varios países árabes invadieron el nuevo Estado, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. El conflicto concluyó en 1949 con una serie de armisticios, pero sin un acuerdo de paz definitivo. Como resultado, el territorio destinado al Estado árabe palestino no llegó a constituirse como tal y fue ocupado por Egipto y Jordania. Israel, por su parte, amplió su control territorial más allá de lo establecido por el plan original de la ONU. La partición de Palestina propuesta en 1947 tuvo consecuencias duraderas. Si bien representó un intento de solución diplomática al conflicto, su implementación incompleta y la falta de consenso entre las partes involucradas derivaron en un conflicto prolongado que continúa teniendo repercusiones hasta el presente. La cuestión de la soberanía palestina, el estatus de Jerusalén, los refugiados y los límites territoriales siguen siendo temas centrales en el conflicto árabe-israelí, cuya raíz histórica se encuentra en parte en los eventos desencadenados por la propuesta de partición. La Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida como la Guerra de Independencia por parte israelí y como la Nakba por parte palestina, fue un conflicto militar que se desarrolló tras la finalización del mandato británico en Palestina y la proclamación del Estado de Israel. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio, ya que dio lugar a la consolidación del nuevo Estado judío y al desplazamiento masivo de la población árabe palestina.
Sus raíces se encuentran en la creciente tensión entre las comunidades judía y árabe durante el mandato, en la migración judía impulsada por el sionismo y agravada por el antisemitismo europeo, y en la decisión de la ONU de dividir el territorio en dos estados. El 14 de mayo de 1948, los líderes del movimiento sionista, encabezados por David Ben-Gurión, proclamaron la creación del Estado de Israel, basándose en los términos del Plan de Partición de la ONU de 1947. La proclamación ocurrió un día antes de la retirada oficial de las fuerzas británicas del territorio. Inmediatamente después, los ejércitos de varios países árabes vecinos, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, cruzaron las fronteras de Palestina con el objetivo declarado de impedir la consolidación del nuevo Estado judío y defender a la población árabe palestina. La guerra se desarrolló en dos fases principales. La primera comenzó en los meses previos a la retirada británica, cuando se produjeron enfrentamientos entre milicias judías y árabes en todo el territorio, especialmente en ciudades mixtas como Haifa, Jaffa y Jerusalén. Durante este período, las fuerzas judías, organizadas principalmente en la Haganá y otros grupos armados como el Irgun y Lehi, lograron asegurar zonas clave del territorio asignado al Estado judío. Esta fase también estuvo marcada por la huida o expulsión de un gran número de árabes palestinos de sus hogares, en medio de la violencia y el temor a masacres o represalias. La segunda fase comenzó tras la intervención directa de los estados árabes en mayo de 1948. A pesar de la superioridad numérica inicial de las fuerzas árabes, las fuerzas israelíes lograron repeler la ofensiva y pasar a una contraofensiva que les permitió ampliar el control sobre territorios más allá de los asignados por la ONU. Israel logró conquistar varias zonas que, según el plan de partición, debían formar parte del Estado árabe palestino, incluyendo Galilea, el desierto del Negev y zonas del centro del país. Las fuerzas jordanas tomaron y mantuvieron el control de Cisjordania y Jerusalén Este, mientras que Egipto ocupó la Franja de Gaza. El conflicto concluyó formalmente en 1949 con la firma de una serie de acuerdos de armisticio entre Israel y los estados árabes. Estos acuerdos establecieron las líneas de alto el fuego conocidas como líneas verdes, que no fueron reconocidas como fronteras definitivas, pero definieron la extensión territorial efectiva de Israel tras la guerra. El Estado de Israel resultó consolidado territorialmente, controlando aproximadamente el 78% del antiguo territorio del mandato, una porción considerablemente mayor a la otorgada por el plan original de partición. Una de las consecuencias más importantes de la guerra fue la crisis de refugiados palestinos. Alrededor de 700.000 árabes palestinos fueron desplazados o huyeron de sus hogares durante el conflicto. Muchos de ellos se establecieron en campos de refugiados en los países vecinos, como Jordania, Líbano y Siria, y no pudieron regresar posteriormente debido a decisiones políticas y a la negativa israelí de permitir su retorno. Este desplazamiento se convirtió en un tema central del conflicto árabe-israelí y permanece sin resolverse. La guerra de 1948 también tuvo repercusiones políticas de largo plazo en la región. Para los países árabes, la derrota representó un fracaso colectivo que debilitó a varios regímenes y fomentó la inestabilidad interna. Para Israel, la victoria significó no solo la supervivencia inmediata, sino también el reconocimiento internacional como Estado soberano.
En los años posteriores, Israel consolidó sus instituciones estatales, recibió grandes oleadas de inmigrantes judíos de Europa y del mundo árabe, y estableció una economía en crecimiento sostenida por el apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos. En resumen, la Guerra Árabe-Israelí de 1948 selló el final del mandato británico y marcó el inicio de una nueva etapa en el conflicto de Palestina. Estableció los fundamentos geopolíticos y demográficos del conflicto actual, con la formación de un Estado judío y la ausencia de un Estado árabe palestino, lo que generó una situación de disputa prolongada que continúa siendo uno de los conflictos más complejos del escenario internacional. El desplazamiento de la población palestina durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948 constituye uno de los acontecimientos más significativos en la historia moderna de Oriente Medio. Este proceso es conocido en árabe como la Nakba, que significa catástrofe, y hace referencia al éxodo masivo de palestinos que tuvo lugar durante y después del conflicto armado que siguió a la proclamación del Estado de Israel. A partir de ese momento, cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares o huyeron por temor a la violencia, convirtiéndose en refugiados en los países vecinos y en otras partes del territorio palestino. El proceso de desplazamiento comenzó incluso antes de la intervención militar de los Estados árabes, en los meses posteriores a la aprobación del Plan de Partición de la ONU en noviembre de 1947. A medida que se intensificaban los enfrentamientos entre milicias judías y grupos armados árabes, muchas aldeas y barrios fueron escenario de combates, lo que provocó el abandono de viviendas por parte de sus habitantes. Las operaciones militares llevadas a cabo por organizaciones sionistas como la Haganá, el Irgun y Lehi incluyeron acciones ofensivas destinadas a tomar el control de áreas asignadas al Estado judío, así como otras situadas fuera de los límites fijados por la ONU. Uno de los eventos más emblemáticos de este proceso fue la masacre de Deir Yassin, una aldea árabe cerca de Jerusalén, donde fuerzas del Irgun y Lehi mataron a numerosos civiles. Este suceso tuvo un fuerte impacto psicológico en la población palestina, que temía la repetición de actos similares. A raíz de estos hechos, se produjo un éxodo de poblaciones enteras que abandonaron aldeas y ciudades en busca de seguridad. En otros casos, la expulsión fue resultado de decisiones militares estratégicas, como la destrucción de aldeas, la ocupación de viviendas y la imposición de bloqueos. Al final del conflicto, se calcula que aproximadamente 700 palestinos habían sido desplazados de sus hogares. Muchos de ellos se refugiaron en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria y en Jordania. La mayoría de estos refugiados no pudieron regresar a sus hogares y sus propiedades fueron confiscadas por el nuevo Estado israelí mediante una serie de leyes aprobadas en los años posteriores a la guerra. Las aldeas abandonadas fueron destruidas o repobladas por inmigrantes judíos, y el paisaje demográfico y geográfico de Palestina cambió de forma irreversible. La situación de los refugiados palestinos se institucionalizó mediante la creación de campos de refugiados, administrados en gran parte por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, establecida en 1949. Estas poblaciones quedaron sujetas a condiciones de vida precarias, sin ciudadanía en muchos de los países donde se establecieron, y su derecho al retorno se convirtió en una de las principales demandas del movimiento nacional palestino y de la causa árabe en general. El tema de los refugiados ha sido un elemento central en todas las negociaciones de paz posteriores y sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del conflicto árabe-israelí.
El desplazamiento de la población palestina en 1948 no solo tuvo consecuencias demográficas, sino también políticas y culturales. Significó la ruptura del tejido social palestino, la pérdida de tierras, hogares y bienes, y la interrupción de una vida comunitaria establecida durante generaciones. Además, el exilio forzado se convirtió en un elemento definitorio de la identidad palestina moderna, dando origen a una diáspora que mantiene vínculos históricos y políticos con la tierra perdida. La Nakba se conmemora cada año por los palestinos como un evento fundacional que marcó el inicio de su lucha por la autodeterminación y por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo de las décadas siguientes, la comunidad internacional ha debatido repetidamente sobre la cuestión del retorno de los refugiados palestinos, sin alcanzar una solución concreta. Israel rechaza la posibilidad de un retorno masivo, al considerar que ello alteraría el carácter demográfico del Estado, mientras que los palestinos insisten en que el derecho al retorno está garantizado por resoluciones internacionales, en particular la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Esta discrepancia ha dificultado los intentos de alcanzar una solución definitiva al conflicto y ha mantenido a millones de palestinos en una situación de desplazamiento y falta de reconocimiento estatal. En conclusión, el desplazamiento de la población palestina en 1948 y la Nakba representan un punto de quiebre en la historia del conflicto palestino-israelí. Constituyen un fenómeno cuyas consecuencias humanitarias, políticas y territoriales continúan teniendo repercusión en el presente y cuya resolución es considerada clave para cualquier acuerdo duradero en la región. Después de la creación del Estado de Israel en 1948, la región de Oriente Medio continuó siendo escenario de múltiples conflictos armados entre Israel y los países árabes. Entre los enfrentamientos más significativos se encuentran las guerras de 1956, 1967 y 1973, también conocidas como la crisis del Canal de Suez, la Guerra de los 6 días y la Guerra del Yom Kippur, respectivamente. Estos conflictos reflejan tanto la hostilidad persistente entre Israel y sus vecinos como los intereses estratégicos de las potencias internacionales en la región. La guerra de 1956 tuvo lugar en el contexto de la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Esta medida fue vista como una amenaza por parte de Francia y el Reino Unido, que dependían del canal para el transporte de petróleo y otras mercancías. Israel, por su parte, buscaba asegurar la libre navegación por el estrecho de Tirán y responder a las incursiones armadas desde la Franja de Gaza. En octubre de 1956, Israel lanzó una ofensiva militar en el Sinaí egipcio y avanzó rápidamente hacia el canal, en coordinación con una operación aérea y naval franco-británica. A pesar de los avances militares israelíes, la presión diplomática de Estados Unidos y la Unión Soviética forzó a los 3 países a retirar sus fuerzas. Como resultado, se desplegaron fuerzas de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en el Sinaí y se reabrió el estrecho de Tirán a la navegación israelí. La Guerra de los 6 días, en junio de 1967, fue un conflicto mucho más amplio que alteró radicalmente el mapa político de la región. La tensión entre Israel y sus vecinos árabes se había incrementado en los meses previos, con movimientos de tropas egipcias en el Sinaí, el cierre del estrecho de Tirán y pactos de defensa entre Egipto, Siria y Jordania. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, destruyendo su fuerza aérea en las primeras horas del conflicto. En los días siguientes, Israel capturó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.
Esta victoria militar cambió profundamente el equilibrio de poder regional, pero también creó una nueva realidad política con la ocupación de territorios con poblaciones árabes, lo que generó disputas prolongadas y nuevas dinámicas de resistencia y negociación. La guerra de 1973, conocida como la Guerra del Yom Kippur o Guerra de Octubre, fue iniciada por Egipto y Siria, con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en 1967. El ataque comenzó en el día más sagrado del calendario judío y tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes. Egipto cruzó el Canal de Suez y logró avances iniciales en el Sinaí, mientras que Siria penetró en los altos del Golán. Sin embargo, tras una rápida movilización, Israel logró recuperar la iniciativa y lanzar contraofensivas que empujaron a los ejércitos árabes hacia el oeste del canal y de regreso a territorio sirio. Aunque Israel obtuvo ventajas territoriales al final del conflicto, la guerra representó una victoria simbólica para Egipto, que demostró su capacidad militar. Este conflicto provocó una profunda reflexión estratégica en Israel y condujo a una mayor implicación de Estados Unidos en los procesos de negociación. Las guerras de 1956, 1967 y 1973 tuvieron un impacto duradero en la región. Consolidaron la percepción de Israel como una potencia militar regional, pero también intensificaron el conflicto con los países árabes y con los palestinos bajo ocupación. Estos conflictos contribuyeron a la polarización del conflicto árabe-israelí, al aumento del nacionalismo árabe y al involucramiento directo de potencias externas, como Estados Unidos y la Unión Soviética, que utilizaron el escenario de Oriente Medio como campo de competencia geopolítica durante la Guerra Fría. A su vez, las derrotas árabes incentivaron cambios en la estrategia regional que incluyeron tanto la diplomacia como la resistencia armada de actores no estatales. Las consecuencias de estos conflictos se reflejaron en tratados posteriores, como los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, así como en la evolución del movimiento nacional palestino. Tras la Guerra de 1967, también conocida como la Guerra de los 6 días, Israel ocupó varios territorios que habían estado bajo control árabe, incluyendo Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Esta ocupación significó un cambio significativo en la dinámica del conflicto árabe-israelí y generó importantes consecuencias políticas, sociales y territoriales que perduran hasta la actualidad. La toma de Cisjordania y Jerusalén. Este fue especialmente relevante porque estas áreas tenían una alta concentración de población palestina y contenían lugares de gran importancia histórica y religiosa para judíos, musulmanes y cristianos. La anexión de Jerusalén. Por parte de Israel fue declarada unilateralmente en 1980 mediante una ley que extendió la jurisdicción y administración israelí sobre toda la ciudad, aunque esta anexión no fue reconocida internacionalmente y ha sido objeto de controversia en múltiples foros internacionales. En la Franja de Gaza, aunque Israel mantuvo el control militar y administrativo, la densidad poblacional y las condiciones socioeconómicas generaron un ambiente complejo que llevó a tensiones constantes entre la población palestina y las fuerzas israelíes. Por otro lado, la península del Sinaí fue ocupada temporalmente, pero fue devuelta a Egipto como resultado de los acuerdos de paz de Camp David en 1979. Tras los cuales Egipto reconoció oficialmente al Estado de Israel. En cuanto a los Altos del Golán, territorio que Israel capturó de Siria, fue anexado en 1981 mediante una ley similar a la de Jerusalén Este, aunque esta anexión tampoco fue reconocida internacionalmente y el área continúa siendo reclamada por Siria.
La ocupación israelí implicó la instalación de asentamientos en estos territorios, especialmente en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos, construidos con el apoyo del Estado israelí, consisten en comunidades civiles israelíes que han crecido en número y extensión con el tiempo. La presencia de estos asentamientos ha generado controversia internacional, ya que muchos países y organismos consideran que violan el derecho internacional, particularmente la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de población civil a territorios ocupados. La administración israelí en estos territorios se caracteriza por la implementación de un régimen militar que controla la movilidad, la seguridad y las actividades de la población palestina. Esta situación ha dado lugar a restricciones de circulación, demoliciones de viviendas, confiscación de tierras y episodios recurrentes de violencia entre colonos israelíes, fuerzas militares y residentes palestinos. Las autoridades israelíes justifican estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad ante ataques y actos de terrorismo, mientras que la comunidad palestina y diversas organizaciones internacionales denuncian violaciones a los derechos humanos y un proceso de ocupación y anexión progresiva. La ocupación ha tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de la población palestina, afectando aspectos como la economía, la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo. Además, ha dificultado la creación de un Estado palestino independiente y viable, uno de los objetivos centrales del proceso de paz. La persistencia del conflicto y la falta de una solución definitiva a la cuestión territorial han contribuido a ciclos repetidos de violencia y a la radicalización de diversos actores. En la arena internacional, la comunidad global ha adoptado diversas resoluciones y posiciones respecto a la ocupación. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada tras la Guerra de 1967, establece el principio de la retirada de Israel de los territorios ocupados a cambio de la paz y el reconocimiento mutuo. Sin embargo, la implementación de este principio ha sido limitada y las negociaciones de paz han enfrentado numerosos obstáculos, incluidos desacuerdos sobre fronteras, asentamientos, refugiados y el estatus de Jerusalén. En síntesis, la ocupación israelí de territorios palestinos tras 1967 ha sido un elemento central en el conflicto árabe-israelí. Ha modificado el mapa político y demográfico de la región, generado tensiones y confrontaciones recurrentes, y planteado importantes desafíos para la solución pacífica del conflicto. Las implicaciones de esta ocupación continúan siendo objeto de debate, negociación y confrontación en la política regional e internacional. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, surgió en la década de 1960 como resultado de la creciente necesidad de un organismo que representara de manera unificada los intereses políticos y nacionales del pueblo palestino. Su creación estuvo motivada por el contexto de frustración tras la guerra de 1948 y la posterior ocupación israelí de territorios palestinos en 1967, así como por el auge del nacionalismo árabe y la búsqueda de mecanismos organizados para enfrentar la situación política y militar que afectaba a los palestinos. La OLP fue formalmente establecida en 1964 bajo la supervisión de la Liga Árabe, con el propósito inicial de actuar como representante oficial de los palestinos y de coordinar esfuerzos para la recuperación de Palestina. La organización agrupó inicialmente a diversas facciones y grupos políticos, incluyendo a movimientos nacionalistas, islamistas y socialistas,
lo que reflejaba la heterogeneidad de la sociedad palestina y las distintas corrientes ideológicas presentes en ese momento. El objetivo fundamental de la OLP era la liberación de Palestina a través de la resistencia contra la ocupación israelí. Para ello, combinó la lucha política, diplomática y en algunos casos militar, adoptando una postura que inicialmente rechazaba la existencia del Estado de Israel y buscaba la recuperación total del territorio histórico palestino. Con el tiempo, esta posición evolucionó hacia la aceptación de una solución basada en la creación de un Estado palestino independiente en parte de la antigua Palestina, en consonancia con las resoluciones internacionales y los procesos de negociación. Uno de los hitos en la evolución de la OLP fue la elección de Yasser Arafat como líder del movimiento Fatah, la facción más influyente dentro de la organización. Bajo su liderazgo, la OLP incrementó su perfil internacional y su capacidad organizativa, convirtiéndose en la principal voz del nacionalismo palestino durante las décadas siguientes. La OLP estableció estructuras políticas, un brazo militar y servicios sociales destinados a atender a los refugiados palestinos y a la diáspora. Durante los años 70 y 80, la OLP llevó a cabo diversas operaciones armadas contra objetivos israelíes, lo que le valió la calificación de grupo terrorista por parte de Israel y varios países occidentales. Al mismo tiempo, la organización buscó reconocimiento diplomático y respaldo internacional, logrando un estatus como representante legítimo del pueblo palestino en foros internacionales como las Naciones Unidas. La OLP también enfrentó tensiones internas y desafíos externos, incluyendo conflictos con otros grupos palestinos, enfrentamientos con Israel y la presión de estados árabes con intereses variados en la región. La expulsión de la OLP de Jordania tras la Guerra Civil, conocida como Septiembre Negro en 1970, y posteriormente su establecimiento en Líbano, donde participó en la Guerra Civil libanesa, marcaron períodos de dificultad para la organización. A partir de la década de 1980, la OLP adoptó un enfoque más diplomático y pragmático. En 1988, la organización declaró la aceptación de una solución basada en las fronteras de 1967 y el reconocimiento del Estado de Israel, lo que representó un cambio significativo en su postura política. Este giro facilitó la apertura de negociaciones y el reconocimiento internacional, incluyendo la aceptación de la OLP como interlocutor válido en el proceso de paz. La culminación de este proceso se produjo con los acuerdos de Oslo en 1993, donde la OLP y el gobierno israelí reconocieron mutuamente su legitimidad y establecieron un marco para la creación de la Autoridad Nacional Palestina, encargada de la administración parcial de territorios palestinos. Estos acuerdos marcaron el paso de la OLP de un movimiento de resistencia armada a un actor político con aspiraciones estatales reconocidas. En resumen, la OLP surgió como un organismo representativo de la lucha nacional palestina, evolucionando desde una organización militarizada hacia un movimiento político que buscó soluciones negociadas dentro del marco internacional. Su desarrollo ha sido fundamental para la configuración de la identidad y la política palestina contemporánea, así como para la dinámica del conflicto árabe-israelí. Las intifadas palestinas constituyen episodios clave en la historia del conflicto entre palestinos e Israel, marcados por levantamientos populares y resistencias masivas contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Estas revueltas se caracterizan por la movilización de amplios sectores de la sociedad palestina y la respuesta militar y policial por parte de Israel, generando ciclos de violencia con consecuencias significativas para ambas partes
y para la dinámica regional. La primera intifada comenzó a finales de 1987 en Cisjordania y la Franja de Gaza, motivada por la frustración acumulada ante la ocupación militar israelí, la ausencia de avances políticos y las condiciones socioeconómicas adversas que afectaban a la población palestina. Este levantamiento popular combinó manifestaciones masivas, huelgas, boicots, resistencia civil y enfrentamientos directos con las fuerzas israelíes. Los métodos de protesta incluyeron el lanzamiento de piedras, bloqueos y actos de desobediencia civil. La primera intifada tuvo un carácter espontáneo y descentralizado, aunque con cierta coordinación por parte de grupos políticos palestinos y de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La respuesta israelí a la primera intifada fue una combinación de medidas represivas que incluyeron el despliegue de tropas, arrestos masivos, uso de fuerza letal, detenciones administrativas y demolición de viviendas. Estas acciones tuvieron como objetivo controlar la revuelta y desmovilizar a la población, pero también provocaron un alto número de víctimas palestinas y un incremento en la tensión política. La intifada generó una creciente atención internacional sobre la situación en los territorios ocupados y llevó a cambios en la percepción global del conflicto. La primera intifada concluyó en los primeros años de la década de 1990, con la apertura del proceso de paz que culminó en los acuerdos de Oslo en 1993, un intento de alcanzar una solución política mediante negociaciones directas entre Israel y la OLP. Sin embargo, el proceso de paz enfrentó numerosos obstáculos y no logró resolver los problemas fundamentales, como el estatus de Jerusalén, los asentamientos y el derecho de los refugiados. La segunda intifada, también conocida como Intifada de Al-Aqsa, comenzó en el año 2000 tras el fracaso de las negociaciones de Camp David y una visita del entonces líder israelí Ariel Sharon a un lugar sagrado para los musulmanes en Jerusalén, lo que desencadenó protestas y enfrentamientos. Esta revuelta fue más violenta y prolongada que la primera, caracterizándose por el uso de atentados suicidas y ataques armados por parte de grupos palestinos, así como por una respuesta militar israelí mucho más intensa y coordinada. Durante la segunda intifada, Israel llevó a cabo incursiones militares masivas, operaciones especiales y acciones de contrainsurgencia, incluyendo la construcción de barreras físicas como el muro de separación, para controlar el movimiento de palestinos y limitar la actividad de grupos armados. La represión militar incluyó también detenciones, interrogatorios, uso de fuerza letal y bombardeos en áreas densamente pobladas. Este conflicto causó un alto número de víctimas civiles y un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población palestina. La segunda intifada terminó formalmente a mediados de la década de 2000. Aunque las tensiones y episodios de violencia continuaron, la intensificación del conflicto llevó a cambios en la política israelí, incluyendo un aumento en las medidas de seguridad y un endurecimiento de las políticas respecto a los territorios ocupados. Por su parte, la división interna palestina entre diferentes facciones también se profundizó en este período, complicando la representación política y la capacidad de negociación. En el conjunto, las intifadas palestinas y la represión militar israelí constituyen expresiones de la compleja y prolongada disputa territorial y política entre ambas partes. Estas dinámicas reflejan la combinación de resistencia popular y respuestas militares, con consecuencias humanitarias, sociales y políticas que han influido en la percepción y evolución del conflicto. El impacto de estos episodios trasciende lo local, afectando la política regional e internacional y condicionando las posibilidades de alcanzar una solución pacífica y duradera.
El proceso de paz de Oslo se desarrolló durante la década de 1990 como un intento significativo de resolver el conflicto entre Israel y Palestina mediante negociaciones directas y acuerdos políticos. Este proceso comenzó de manera secreta en Oslo, Noruega, y culminó en 1993 con la firma de los Acuerdos de Oslo, que representaron un punto de inflexión en la relación entre ambas partes al establecer un marco para el reconocimiento mutuo y la creación de estructuras de autogobierno palestino. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, el proceso enfrentó numerosas limitaciones que impidieron la consolidación de una paz duradera. Los Acuerdos de Oslo implicaron el reconocimiento oficial de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, por parte de Israel, y a su vez la OLP reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Se estableció la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, como un órgano de autogobierno en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza, con competencias limitadas en materia civil y seguridad. Los acuerdos también establecieron un calendario para negociaciones posteriores sobre temas más complejos, como el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos, las fronteras definitivas y los asentamientos israelíes. A pesar de los avances iniciales, el proceso de Oslo tuvo limitaciones estructurales y políticas que dificultaron su éxito. Una de las principales limitaciones fue la falta de un acuerdo final sobre los puntos más controvertidos, que fueron dejados para negociaciones futuras sin un mecanismo claro para resolverlos. Esto generó incertidumbre y permitió que las tensiones permanecieran latentes. La continuación de la expansión de asentamientos israelíes en territorios ocupados fue otra fuente importante de conflicto, ya que minaba la confianza palestina en la buena fe de Israel y afectaba la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino. Además, la implementación de los acuerdos enfrentó obstáculos derivados de la oposición tanto interna como externa. Dentro de la sociedad israelí, sectores políticos y grupos ultranacionalistas rechazaban las concesiones territoriales y la negociación con la OLP, mientras que en la sociedad palestina, facciones como Hamás y la Yihad Islámica se opusieron a reconocer a Israel y continuar con el proceso. Esta polarización interna debilitó la capacidad de ambos líderes para avanzar en las negociaciones y mantener el compromiso popular. La violencia y los actos terroristas también afectaron negativamente el proceso. Durante la década de 1990 y principios de 2000, se registraron ataques violentos perpetrados por grupos extremistas israelíes y palestinos, que aumentaron la desconfianza y provocaron represalias y medidas de seguridad estrictas. La Segunda Intifada, que estalló en el año 2000, fue una manifestación clara de esta crisis y supuso un retroceso significativo en los avances alcanzados en Oslo. El proceso de paz también estuvo condicionado por la intervención y el interés de actores internacionales, especialmente Estados Unidos, que actuó como mediador principal. Sin embargo, las prioridades y estrategias internacionales variaron a lo largo del tiempo, y la presión por resultados rápidos y visibles a menudo chocó con la complejidad de la realidad sobre el terreno. La ausencia de un compromiso global más amplio para garantizar el cumplimiento y el respeto de los acuerdos contribuyó a su desgaste. En definitiva, el proceso de paz de Oslo representó un avance importante en la búsqueda de una solución negociada al conflicto árabe-israelí, al establecer un marco para el diálogo y el reconocimiento mutuo. No obstante, sus limitaciones estructurales, la falta de acuerdos definitivos sobre los temas centrales, las resistencias internas y la persistencia de la violencia impidieron que este proceso se tradujera en una paz duradera.
Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en la continuación del conflicto y en la persistente inestabilidad política y social en la región.